Queridos hermanos y amados del Señor, bueno, aquí estamos un domingo más. Hemos adorado al Señor, hemos participado de la cena, la Santa Cena. Ahora vamos a escuchar la palabra, amén. ¿Cuántos están expectantes del mensaje, amén? Iba a decir que tenía a mi hijado sentado acá adelante en primera fila, pero se fue. Vamos a entrar en el mensaje. Hoy quiero que estén atentos a una palabra que voy a hacer referencia, y yo creo que todos los cristianos en algún momento de la vida llegamos a ese punto, ¿no? Y creo que muchos pastores han llegado y otros van a tener que llegar a ese punto, ¿no? Algunos hemos llegado a ese punto de la palabra que voy a compartir hoy. Y está bueno que podamos entender y llegar a ese nivel, ¿sí? De poder llegar a ese punto, como dije. Mira, el título de hoy es morir para llevar fruto. Amén. A veces tenemos que morir y dejar ¿saben por qué me tocó esta palabra? Hay una palabra que parece que es muy fuerte y yo creo que nos va a venir bien a todos. Por eso dije, hay pastores que todavía no han llegado, hay pastores o personas que hemos llegado a ese punto, porque Jesús llegó a eso. Entonces, si Jesús llegó a ese nivel, ¿quién somos nosotros para no llegar a ese nivel? Porque Jesús me está diciendo la palabra. Cuando entendamos que somos cristianos, cuando entendamos de que tenemos fallas, tenemos errores, tenemos muchas virtudes y muchas cosas, que no somos perfectos, pero estamos en este camino para ir a la perfección. Pero cuando entendamos de que hay que llegar a ese punto, las cosas van a cambiar. El otro día escuchaba a un periodista deportivo, fíjense lo que les voy a contar, un periodista deportivo, sobre un jugador que juega en una selección, ¿sí? Donde supuestamente lo han categorizado como un buen jugador que juega muy bien, es una persona que tiene un alto nivel, que juega bien, pero hay algo que lo hace de que si él dejaría eso o entendiera de las personas que están al lado de él, sería 3 veces mejor de lo que es. Entonces, al tanto decirle a la persona que es buen jugador, que juega bien, que esto, que el otro, ¿qué pasa con la persona? Porque voy a hablar sobre eso. El ego, el orgullo, el egocentrismo se va generando cada vez más en la persona, ¿se entiende? Por eso dije hoy, todos aquellos que intentamos, que somos cristianos, que tenemos errores, tenemos bien. Entonces, ¿qué pasa con el jugador? Se dice, juega bien, pero él empezó su ego en su vida. Y hubo un periodista deportivo de hace muchísimos años, un periodista ya con canas, que dijo, si él entendiera que todas las personas que están alrededor de él son mejor que él, sería mejor crack todavía. Si todas las personas que están alrededor de él entendiera de que son mejores que él, sería mucho mejor persona y mucho mejor jugador de fútbol. Entonces él, al creérsela de que él es el número uno, su ego no le permite ver los que están alrededor de él, las personas que lo están acompañando a él, porque él no juega solo, él tiene 10 más que están jugando con él. ¿Se entiende? Y yo creo que el cristianismo es exactamente igual. Ahora les voy a enseñar, vamos a aprender todos juntos lo que la palabra nos está enseñando hoy. Amén. Estén muy atentos, porque traje algo para hacer una pequeña referencia de lo que es morir para llevar fruto. Según todo entendemos, ¿no? Y hemos alguna vez visto
de que una semilla, para que dé fruto, tiene que primero romper el cascarón. ¿Sí? Una semilla, cuando la planto, ¿qué tengo que hacer? Plantarla, y está la cápsula de la semilla, ¿no? Es la semillita que vos plantás debajo de la tierra, vos la regás, pero la semilla, ¿qué es lo que va haciendo? Va germinando, va trabajando de a poco. ¿Y cuándo da fruto la semilla? ¿Cuando queda entera plantada? ¿O cuando rompe? La semilla se rompe y empieza a florecer lo que está dentro, que es lo que le da fructividad, lo que le da vida. Porque si la semilla se mantiene toda su vida encapsulada, ¿qué es lo que va a hacer? No va a dar fruto y se seca. Pero si la semilla rompe, empieza a germinar y empieza a regarse, empieza a tratarse, esa planta esa semilla empieza a germinar y va a dar el fruto de la planta. Si planté un limón, va a dar un limón. Si planté una naranja, va a dar una naranja. Va a dar el fruto que corresponde a cada planta. ¿Se entiende? ¿Qué nos pasa a los cristianos a veces? Nos encapsulamos, nos cerramos y permitimos que el orgullo, el ego, la ira, el resentimiento, el enojo, todo eso nos encapsula, nos mantiene aplastado y no nos deja crecer. Fíjense que hace 2 o 3 domingos vengo hablando, si prestan atención, del crecimiento y la madurez espiritual. Por algo debe ser. No voy a hablar sobre eso, pero tiene que ver un poco sobre eso. Entonces el cristiano, cuando se encapsula, no va a dar el fruto que tiene que dar. ¿Se entiende? La semilla va a dar el fruto porque explotó, germinó, y va a dar, y el fruto lo va a dar, y va a dar un buen fruto, un fruto delicioso, un fruto rico, una naranja que va a tener jugo, un limón que va a tener jugo, qué sé yo, cualquier fruta. Ahora, ¿qué me dice el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24? Vamos a leer unos cuantos versículos, pero va a ser a la pasada. Juan 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. La semilla, cuando es plantada, es necesario que rompa la estructura. ¿Para qué? Para germinar, para que deje de ser y se transforme en un árbol fructoso, un árbol que dé buen fruto. ¿Se entiende? La semilla tiene que romper la estructura para crearse un árbol. Ahora, ¿de quién está hablando Jesús acá? De Él mismo. ¿Lo sabían? Vamos a aprender algo. Jesús está hablando de Él mismo acá. Léelo otra vez. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El 23, fíjense lo que dice. No lo voy a leer, pero Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús está hablando de Él mismo. Jesús lo que está hablando acá está diciendo: si yo no voy a la cruz, si yo no muero, va a ser imposible que todos den frutos, que todos germinen. Va a ser imposible de que el reino se extienda. Yo debo morir para que todos crezcan. Jesús está hablando de Él mismo, porque la hora había llegado. Nadie podía entender lo que Jesús estaba hablando. Y Jesús le estaba diciendo acá: de cierto os digo que si yo no muero, no voy a hacer la voluntad de mi Padre, no va a haber frutos. Va a quedar todo estancado, porque yo tampoco voy a estar. Lo mío es pasajero, lo mío viene por un tiempo. Ahora debo partir. Debo hacer de que las cosas empiecen a germinar, de que las cosas empiecen a funcionar. Jesús está hablando de Él mismo. Si yo no muero, no voy a la cruz,
No va a haber algo bueno, porque yo vine para morir, para ir a la cruz. Para que todos tengan vida y vida eterna. Ya estaba planificado. Entonces Jesús tenía que cumplir con eso. Él está hablando de Él mismo, de Él. Por eso dice en el 23. Y en el 24 hace relación de Él mismo. Yo debo morir para crecer, para que todos crezcan. ¿Se entiende? Y debo caer en buena tierra, dice el Señor. Para dar un buen fruto, tenemos que germinar en buena tierra. ¿Y cómo germino yo una buena tierra? ¿A través de qué? Yo si voy a plantar una semilla, voy a buscar la mejor tierra para plantarla, porque sé que ahí hay productividad en la tierra. La tierra tiene algo que me va a permitir de que esa semilla crezca y se haga un árbol frondoso. Nosotros los cristianos estamos exactamente igual, mis queridos amados. Estamos en un tiempo donde dice la palabra que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Sí? Y no está hablando del amor de aquellos que no conocen a Dios. Está hablando de los cristianos. Porque el amor de muchos se va a enfriar, de aquellos que creen en Dios. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nosotros podemos dar buenos frutos? ¿Cómo podemos terminar y romper esa estructura y llegar a ser un árbol frondoso? No solamente que todo lo que aprendamos quede para nosotros, sino expanderlo. Lo que estamos haciendo con mi esposo en el Instituto Bíblico, todo lo que aprendimos lo estamos dando. Porque de nada sirve que yo me quede, mi esposa se quede con las hojas guardadas en la mesita de luz, con la carpeta, que las hojas se ponen amarillas. ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué fuimos a aprender si me lo voy a guardar? Y ni siquiera a veces lo uso cuando nos toca predicar o hablar a alguien. Entonces eso se va muriendo, se va secando. Y también como cristianos vamos muriendo, vamos secando, porque todo lo que Dios nos está dando, no lo estoy dando. Jesús entendió de que Él tenía que morir para dar más frutos, para que todo siga extendiendo, para que los discípulos salgan a predicar, porque si Él se quedaba, los discípulos entraban en un plan de comodidad. Entraban en un plan de comodidad porque sabían que tenían al Maestro, que tenían a Jesús que hacía milagros, que llevaba todo adelante y que todo pasaba por Él. Entonces los discípulos iban a quedar en la comodidad, iban a quedar en una estructura rígida. ¿Se entiende? Entonces, lo que Jesús vino a decirles es que yo tengo que morir para que ustedes, por eso a Jesús después lo manda de 2 en 2 y les dice, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Pero no tengan miedo, no tengan temor de absolutamente nada. Vayan y hagan lo que tienen que hacer, ¿se entiende? Los frutos tenemos que nosotros, amados, se tiene que ver en nosotros el fruto, un árbol frondoso con buenas características, un árbol frondoso con buen fruto, con un fruto delicioso. A veces, aunque no hablemos, que vean en nosotros la gloria de Dios. A veces no es necesario que hablemos de Jesucristo, tiene que ver en nosotros. Por eso cuando empecé, dije, somos cristianos con muchos errores, con muchas cosas, porque todos lo somos. A veces te va a saltar la chiripiorca cristiana, te va a saltar la cadena, te va a salir el bife de chorizo, no vas a... Y aquí que me diga, no, yo soy re upla, mega angelical. Mentira, me estás mintiendo, capo, dedicate al catolicismo, dedicate a otra cosa. Estás mintiéndome, no es así. Porque nosotros estamos en este tiempo, tenemos que llevar buenos frutos, pero para eso tenemos que ir preparándonos día a día. Esto no es de un día para otro. ¿Se entiende? Esto no es de un día para otro, es una preparación. Jesús tuvo que prepararse, Jesús mismo tuvo que prepararse en el desierto, tuvo que ayunar, tuvo que hacer cosas. No es que le salió todo de arriba, ¿se entiende? Él también tuvo que prepararse. Entonces nosotros estamos acá para prepararnos a través de la palabra. Si yo tomo la palabra, por eso Jesús siempre se refería y decía, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué me está diciendo el Señor ahí? Si yo estoy oyendo la palabra, escuchando la palabra de Dios, tengo que ponerla por obra, tengo que ponerla en práctica, no quedar una semilla que quede ahí, tengo que romper, germinar y dar un buen fruto, llevar buenos frutos, no solamente para los que me rodean, sino para aquellas personas que están dentro de mi núcleo familiar. ¿Se entiende? Por eso el Señor está hablando de él. Yo debo morir para que todo lo demás crezca. Mire, vamos a ir a primera de Corintios 15:36. Alguien que lo lea, por favor. 15:36.
¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. En Reina Valera 1960. Está buena esa palabra. Está linda, está. Porque dice tontería, es un poco más sutil, por decirlo así. Pero en Reina Valera te dice necio. Necio siembra no se vivifica, sino muere antes. Ahí está. Allá me gusta la versión esa, porque habla, che, tontito, pero acá te está hablando de necio. Te está diciendo que si no rompes, ¿se entiende? Te lo ves en un necio y todo lo que aprendiste, todo queda guardado. Y Jesús me está diciendo que Él mismo, me está diciendo acá, de cierto digo que si el grano de trigo no muere, no va a llevar fruto. Por eso el título le puse el mensaje, morir para llevar fruto. Jesús murió para que llevemos frutos. Nosotros debemos morir a veces en nuestras cuestiones para poder llevar fruto. Ahí me está diciendo que soy un necio, como yo le decía anteriormente hoy, que si todo lo que aprendimos me lo guardo, me convierto en necio. Porque uno está para que los demás aprendan, no para guardarme y engordarme como el pececito que vamos a comer que se pone gordo. ¿Y cómo termina después? Se va poniendo gordo y termina muriendo el pececito, porque se pasa de gordura. Entonces, una vez escuché, dice, vemos muchos pastores gordos, pero pocos sabios. Claro, todos nos creemos, yo cuando empecé en el Evangelio, pensaba que todos los pastores tenían que ser gordos, porque eran pastores. ¿Viste? Pasó a mí, no sé si le pasó a ustedes, pero yo veía que todos los pastores eran gordos, pero no es así. No es así. Es decir, tenemos que dar todo. Es una imagen que yo tenía, después me fue cambiando la perspectiva, pero es una imagen que tengo que tener. Mis amados, si Jesús murió, fue crucificado, fue a la cruz y Él mismo le está diciendo yo tengo que morir para que la semilla crezca, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Seguir ese ejemplo. Ahí me está hablando de la palabra necedad del Señor. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado de no convertirnos necios, porque a veces una persona sabe mucho, se capacita, pero se vuelve necio. ¿Por qué? Porque a veces sabe, y él sabe que sabe, y él exhorta y da, pero cuando viene alguien que es superior a él, le dice, a mí me parece que este versículo se relaciona con esto, y la persona le da las cualidades del cual se representa, ¿qué pasa con la persona? Se vuelve necia, porque ese pensar que entonces no soporta la corrección, no soporta que alguien esté más que arriba que él y que le enseñe cómo tiene que hacer. Jesús, siendo el Hijo de Dios, le dijo, yo tengo que morir para que todos crezcan. Si él quería, el Señor, podía seguir el resto de su vida, podía vivir siempre acá, en la tierra. ¿Se entiende? Pero él dijo, no, hay un plan establecido, tengo que cumplirlo. Porque esa es la voluntad de mi Padre. Y cuando uno entiende que la voluntad de Dios, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, las cosas van a cambiar. Ahora va a llegar a la palabra que quiero llegar. Pero cuando uno entiende quiénes somos en el camino del Señor, que a veces nos creemos porque somos, no. Tenemos que aprender a que nos corrijan también. Yo doy gracias a Dios que tengo una persona que a veces me dice, esto sí, esto no. Esto estuvo bien, esto... Y me gusta. Le voy a decir que por ahí, pero me gusta. Porque está bueno. Está bueno porque te hacen ver por ahí lo que uno... Y eso, ¿qué nos va llevando en el camino? A no convertirnos en necio. ¿Se entiende? Entonces, miren, vamos a hacer una referencia rápida. Miren, esto lo anoté yo aquí, quiero compartírselo. Estén atentos. En las Escrituras vemos el ejemplo de Jesús, quien hablando de sí mismo, nos enseña que el grano de trigo debe morir para dar fruto. Nosotros también somos llamados a morir al orgullo, al control absoluto, a la autosuficiencia, a la vida carnal independiente de Dios. ¿Se entiende la referencia como empecé? A la vida carnal independiente. ¿Qué me está hablando acá? Que si soy un carnaza, soy un bife de chorizo, es porque estoy independiente de Dios. No estoy dentro de la voluntad de Dios. ¿Se va entendiendo? Me está diciendo que soy independiente de Dios.
Si no estoy dentro de la voluntad de Dios, dentro del plan de Dios, sino que estoy independiente. Pero Jesús me deja bien claro de que Él, así todo, hizo la voluntad de Dios. Entonces, mis amados, dejemos de ser independientes y seamos dependientes plenamente de Dios, de lo que Dios quiere enseñar. Tenemos que crecer y madurar espiritualmente, no podemos estar estancados, no podemos quedar como la semilla, hay que crecer. ¿Y cómo vamos a crecer? A través de la palabra, a través de lo que la persona, el líder, el guía, pastor, que esté hablando, predicando la palabra de Dios. Ser oidores, pero también hacedores de la palabra. Entender y ponerla a prueba. Esto no quita de que a veces, como dije anteriormente, te va a saltar en la carnaza en un momento, está bien. Pero tenemos que aprender con los años, con el tiempo, a mantener el control, a ser codependientes de Dios, no independientes. Si no, tenemos que aprender, ¿se entiende? Jesús puede haber hecho, si quería, aún cuando estaba en la cruz, el Señor puede haber llamado a los ángeles que vinieran a salvar, y no lo hizo. El Señor puede haber hecho muchas cosas y no las hizo, porque deja demostrado que tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios y a morir a veces, muchas veces, para llevar frutos. Yo les enseñaba a los muchachos cuando teníamos grupo antiguamente, a veces hay que aprender a enmudecer para poder crecer. ¿Se entiende? Ya vamos a ir avanzando. Y dice, ya que es la única manera de conocer a Dios y vivir las victorias que Dios tiene preparadas para nuestra vida. Así vamos a aprender a conocer a Dios y a prepararnos para las victorias que Dios tiene para nuestra vida. ¿Amén? ¿Cuántos están expectantes de que Dios tiene cosas buenas preparadas? Todos. Lo mejor siempre está por venir. Lo mejor está por venir siempre. A veces vamos a pasar por cosas, pero no me quiero adelantar. No quiero adelantarte todo. Vamos a seguir. ¿Qué me dice Marcos 4, 26 a 29? Marcos 4, 26 al 29. Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche, brota y crece la semilla. Vamos a ir a 29. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano esté maduro, se le mete en la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Estoy haciendo referencia de lo que está hablando, de la espiga, del grano de trigo. ¿De qué me está hablando ahí? Bien, ahí me está hablando otra vez de lo que el Señor me estaba hablando. Sigue hablando de la semilla, del crecer, de que nos acostamos y de que el Señor va a ir trabajando aún cuando estemos durmiendo. De eso me está hablando el Señor ahí. Lo que pasa es que se referencia a una parábola, pero mientras estamos durmiendo y antes de acostarnos decimos al Señor, quiero que en esta noche tú sigas preparando mi vida mientras descanso. ¿Se entiende? Ahora, seguimos. ¿Qué me dice Mateo 7, 16 al 20? Ahí hicimos referencia de lo que hemos... Mateo 7, 16 al 20. ¿Lo leo? Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Seguimos hablando de los frutos, seguimos hablando de lo que el Señor nos está hablando. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Ya voy a llegar a lo que quiero llegar. Ahora, me sigue hablando el Señor de la espiga, del fruto. Vamos a ser conocidos por nuestros frutos. Amén. Por nuestras actitudes, por nuestras virtudes. Por eso empecé comenzando sobre eso.
por otras cosas que podamos hacer. Por los frutos vamos a ser conocidos. ¿Sí? Dice que va a venir la hoz. ¿Saben qué significa la hoz? Lo iba a decir. La hoz en ese tiempo era como una manija gigante con unas cuchillas, 4 o 5 cuchillas, ¿sí? Que era tirada. Si la tierra era más o menos floja, el mismo hombre podía llevar. Y la hoz hacía y recogía el fruto. ¿Sí? Recogía el fruto. Esa es la hoz, por eso habla de la hoz. ¿Sí? Donde se va a recoger el buen fruto. ¿Se entiende? Entonces, cuando venga el Señor, ¿qué pasará? Todos queremos ir con el Señor. Amén. Todos queremos estar en el reino de los cielos y conocer al Señor. Así que tenemos que, muchachos, mis queridos amados, empezar a dar buenos frutos, empezar a empaparnos más en lo que Dios nos enseña todos los días. Amén. Tratar de involucrarnos, de hacer más. Ahora, fíjense lo que habla y se voy a pasar. Apocalipsis 14:15. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y recoge la cosecha, ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. Léelo otra vez. Apocalipsis 14:15. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y recoge la cosecha, ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. Díganme si todo lo que hemos compartido no tiene relación con lo que hemos estado hablando. Todo tiene relación, ¿sí? Vamos bien. Pero Apocalipsis ya está cerrando el libro de la revelación y está diciendo, está mandando al ángel a que vaya y recoja los buenos frutos que hay en la tierra. Ya lo está diciendo el libro de la revelación, Apocalipsis, algo así, ¿no? Está diciendo que manda al ángel, saque el sello para que empiecen a recoger los buenos frutos. Está hablando de los buenos frutos. ¿Vieron lo que decía hoy Mateo 7, 16 al 20, creo? Un fruto, una planta mala no da un buen fruto. Y una planta buena no da un mal fruto. Eso a la gente del mundo que piensa a veces, no, es una persona buena, pero mató a la esposa. Pero era un tipo tan bueno, laburaba a las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero bueno, qué sé yo lo he escuchado. Vino ese día mal del trabajo, se agarró el piña con el encargado, resulta que vino a la casa, la mujer no sé qué le dijo, le hizo la milanesa un poquito quemada, la papa frita no estaba como la quería, el crocante, agarró un cuchillo y la asesinó. Pero era buena. No sabía lo bueno que era esperar. Me mataba el amor que tenía, pero mató a la esposa. Yo por amor no la voy a matar a mi esposa. Yo por amor la voy a llevar a cenar afuera, la voy a comprar un helado, las carteras que le gusta, el zapato que le gusta, la ropa interior que le agrada a ella, qué sé yo. Mil cosas, las rosas que le gustan con olor. ¿Se entiende? No está, seguir andando. ¿Se entiende? No sé si se entiende. Eso es amor. Por más que yo tenga una discusión con alguno de mis colaboradores o con alguno, que a veces ha pasado, pero no fui a mi casa y agarré a mi esposa y la agarré a su pago. O la maté. Era tan bueno el pastor Darío, pero bueno. Entonces, no era bueno el tipo. A ver, ¿se entiende? Entonces, ¿qué dio esa planta? De un fruto malo porque era planta mala. Los frutos tenemos que dar los buenos. ¿Se entienden, mis queridos amados? No sé si se entiende lo que quiero expresarle hoy, quiero enseñarles hoy. ¿Vamos bien? Buenos frutos, dice el Señor. De cierto, cierto digo que si no muero, no va a haber buenos frutos. Hay una palabra que me impacta en el libro de Isaías 53:3, y ahí vamos a entrar. Quiero que me lean Isaías 53:3. Isaías 53:3.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahí está. Presten atención, por favor, todos. ¿Se entendió el mensaje? Hasta ahora, dar frutos. ¿Sí? Dar buenos frutos. El Señor tuvo que pasar por todos los procesos. ¿Sí? Todos. Hemos leído lo que nos habla Mateo capítulo 7, de dar buen árbol, dar buen fruto. El Señor nos está enseñando a través de la palabra. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Esa palabra es la que me impacta. Y a esa palabra yo quiero llegar. El Señor me está hablando dolores de otra vez no. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahí está. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vieron que hoy hablaba de que las personas, si no morimos al orgullo, a la autosuficiencia, a la parte carnal y todo lo demás. Jesús mismo sufrió el quebranto. ¿Sabe lo que es el quebranto? ¿Alguien sabe lo que es el quebranto? Romper una cosa dura. ¿Sí? Esto es un quebranto. Y estos somos nosotros. Esto es un quebranto. Esto. Eso es quebranto. Si yo no llego a eso, ¿se entiende? Todo lo que vimos anterior es justo. Si yo no me quebranto delante de Dios, ¿se entiende por el amor de Dios? Si yo no experimento el quebranto como lo experimentó Jesucristo, todo lo que leímos no sirve de nada. Porque si no hay un quebranto, rompo la estructura, rompo el orgullo, rompo la ira, rompo la malicia, rompo el deseo, rompo la envidia, rompo el celo, no voy a hacer nada. Jesucristo, hasta el día de hoy, sigue siendo Jesús. Se sigue hablando de Él. Admirable, consejero, Hijo del Altísimo, Hijo de hombre, Hijo de paz, Hijo de David. Todos sus nombres tienen Jesucristo. Él me enseña en San Juan capítulo 2 a 24 lo que es quebrantarse, lo que es quebrar, es romper algo duro que está dentro. Si yo no hago eso, todo lo que leímos, no voy a llegar nunca a hacer nada. Y me va a decir, soy cristiano, tengo instituto teológico, no sirve para nada. No sirve para nada. Porque cuando vienen las pruebas, los procesos, el instituto bíblico pasa a ser el último plano. Porque no te acordás cómo son los 7 nombres de Dios. No te acordás de lo que dice. Vos lo que querés es pasar el proceso. Querés pasar la circunstancia. ¿Estamos? Jesucristo pudo pasar por todo eso porque pudo experimentar el quebranto. Me lo está diciendo Isaías capítulo 53, versículo 3. Isaías ya estaba profetizando lo que es el quebranto. Algo que está así, romper algo duro, romper una cosa dura. Eso es experimentar el quebranto. Yo estoy rompiendo algo y estoy dejando que el reino de Dios entre a mi vida. Que la gracia de Dios me llene, que el favor de Dios esté sobre mi vida. Cuando yo rompo esto, soy totalmente otra persona. Voy a ver las cosas de la perspectiva que Dios la ve, no de la parte carnal, independiente de Dios. Ya dejo de ser independiente, pertenezco a la dependencia, o codependencia, como usted quiera llamarlo, de Dios. Entonces a veces creemos que la sabemos toda, creemos que estamos en un nivel alto. Guarda cuando llegas a un nivel alto,
porque te pones más necio, más soberbio, más arrogante y más insoportable. Si no se experimenta esto, Dios te lo va a hacer ver. Porque la persona que está hablando hoy acá pudo experimentar el quebranto. Y hoy tengo que volver a experimentar. Porque pastores que hoy tienen megas iglesias, iglesias grandes que son reconocidos, y gloria a Dios que son reconocidos porque Dios les llevó a ese nivel, porque Dios quería que fueran reconocidos para que Dios sea exaltado. Pero la historia cambia cuando yo oro y le pido a Dios que quiero ser reconocido, pero me olvido de cuando estoy en la cúspide, de dónde me sacó Dios, quién era. ¿Se entiende? Como ya estoy en las multitudes, ya soy otra persona, soy el intocable. No es así. No se maneja así las cosas de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, murió Él mismo para que diéramos frutos. Si Él quería, lo podía hacer. Y sin embargo, Él murió, sufrió el quebranto, menospreciado, para que todos conociéramos a Él. ¿Se entiende? Entonces yo admiro, no sé si los admiro, pero me gustan esos pastores que llegan a lo más alto, pero siguen predicando con el amor de Dios. No que hacen show, que hacen cosas que para agradar a la gente. A mí me gusta cuando predica, cuando el pastor se quiebra delante de la congregación y se quiebra, porque ahí está el verdadero quebranto, el amor de Dios. ¿Se entiende lo que estoy hablando? No estoy criticando nada, estoy diciendo nada más. Estoy hablando nada más. Tengamos cuidado. A mí me gusta mirar a aquellos que se quiebran porque hablan del amor de Dios. Hubo un pastor que empezaron en una plaza con la iglesia y resulta que no asistía absolutamente nadie. Entonces le pedí a Dios que le diera la sabiduría para poder hacer, cómo poder atraer a la gente para que venga a escucharte la palabra de Dios. ¿Me van siguiendo? ¿Se va entendiendo el mensaje? Amén. Entonces, un día proyecta una película. Se llenó de gente. El pastor ansioso, esperando detrás, esperar que terminara la película para entrar a predicar a toda la gente que estaba ahí. Y dice, bueno, tengo gente. ¿Qué pasó cuando terminó la película? No quedó nadie. Un solo perro que ladraba sarnoso sentado en el último banco. Entonces él entendió que la teología, todo lo que podamos saber o aprender, no sirve. Pasa a un segundo plano. Lo que este hombre de Dios entendió fue que tenía que quebrantarse delante de Dios. Cuando hubo ese quebrantamiento delante de Dios, las cosas cambiaron. La gente empezó a hacer fila afuera para entrar a escuchar de lo que el pastor iba a predicar todo el día. Porque experimentó el quebranto. ¿Se entiende? Experimentar el quebranto, mis queridos amados. Experimentar el quebranto. Lo que Jesús hizo fue experimentar, lo que nos está haciendo hoy. Cuando me quebranto y rompo esa estructura que hay dentro mío, las cosas cambian. Los cielos se abren. Una iglesia no es que se haga cargo el pastor de todo. No, no es así. Una iglesia somos todos. Cuando una iglesia está unida y todos oramos por el mismo rumbo, por una misma causa o una misma causalidad, las cosas cambian. Pero si uno está pensando una cosa, el otro está pensando otra, ¿se entiende? Todos tenemos, por eso estoy hablando últimamente, no sé si se dieron cuenta, hace 2 o 3 domingos del crecimiento y la madurez espiritual. Oremos todos por lo mismo. Busquemos todos en la misma dirección. Una iglesia es todos nosotros. Todos. Me incluyo. ¿Se entiende? Entonces, tratemos de experimentar en este tiempo el quebranto. ¿Sí? La intención de romper forma violenta una cosa dura. En el quebrantamiento espiritual,
Todo comienza con la decisión de permitirle a Dios tomar el control de las cosas. Esto rompe el orgullo y la autosuficiencia para crecer en dependencia a Dios y a la madurez. ¿Se entiende? ¿Quieren que lo lea de vuelta? ¿Sí? ¿O no? En el quebrantamiento espiritual, todo comienza con la decisión de permitirle a Dios tomar el control de las cosas. Esto rompe el orgullo y la autosuficiencia para crecer en dependencia a Dios y a la madurez espiritual. Vieron que a veces en el camino del Señor pasamos por fracasos. ¿Cuántos han pasado por fracasos en el camino del Señor? Gloria a Dios. ¿Y qué les pasó cuando hubo un fracaso en sus vidas? ¿Cómo se pone? ¿Te sentís mal? No puede ser. Estando en el camino del Señor, tengo actitud de dolor, soy esto, soy lo otro, y fracasé en lo que emprendí. ¿Saben por qué? Porque me pasó. Hubo un gran fracaso en mi vida. No hace muchos años atrás. ¿Sí? Creo que lo he comentado un par de veces. Hubo un gran fracaso en mi vida. Y quiero terminar con esto. ¿Sí? ¿Se entendió el mensaje? Quiero terminar con esto. Quédense con el quebrantamiento, pero fíjense. En ese gran fracaso me llevó muchísimo tiempo a entender de que el error no había sido mío. Cuando fracasé, me sentía muy mal. De hecho, un día hablando con mi familia, le digo a mis hijos y a mi esposa, creo que el culpable de todo esto que estamos viendo hoy es culpa mía, por fracasar. Entonces, uno va entendiendo las cosas, ¿no? Y eso te lleva al quebrantamiento. Y estuve por mucho tiempo. Y me di cuenta un día de que esa culpa que yo sentía, que había sido culpa mía, de que lo había fundido con la empresa y todo lo que había sucedido, porque era netamente culpa mía, porque había tomado tal vez unas malas decisiones, pero Dios, a su debido tiempo, me tuvo en el proceso. Pero no debemos desestimar los fracasos, sino aprender de ellos, ya que son parte de la escuela de Dios. Amén. Cuando entendí y no me podía perdonar, no había que me podía perdonar. Entonces Dios un día, pasando los procesos, me dijo, ¿sabes qué pasa? Que estás dentro de mi escuela y yo soy el director, yo soy tu maestro, yo soy todo. Cuando vos dejes de culparte de lo que hiciste, porque no fue culpa tuya, yo hice que eso sucediera porque necesitaba que experimentaras el quebranto, necesitaba y te necesitaba para lo que yo te necesito, para mis negocios, para mis asuntos, para mis cosas. Y hoy, antes de venir para acá, mi cabeza estaba en otra cosa. Yo iba a hablar de otra cosa, pero Dios me enmudeció, porque no sé de lo que iba a hablar. Entonces le digo, Señor, si lo que tengo que hablar, lo que tengo que decir, que sea al principio. Si esto no es lo que tú quieres, bórralo de mi mente y direccióname a lo que tú quieres que yo hable. ¿Se entiende? Y fue lo que pasó. No sé si se entiende, mis queridos amados. Los fracasos que a ustedes hayan pasado no es por culpa de ustedes, que es parte de la escuela de Dios. Es parte de lo que uno tiene que ir aprendiendo mientras estamos pasando este camino, que es el camino del Señor que hemos elegido. ¿Se entiende? Y si estamos acá es porque Dios tiene un propósito
y un plan para cada vida. Pero que yo nunca hablo de esto porque no me gusta, sino como si es como retener a la gente. No, yo quiero un plan para... No, lo digo hoy porque Dios quiere que lo diga hoy. Es porque hay un plan, un propósito para cada uno establecido. Por eso hemos conocido al Señor. Por eso estamos acá. Por eso a Dios lo trajo antes de Venezuela, de Panamá, a la Yomar y a Joan también, a Cecilia y a... Dios sabe, ¿se entiende? ¿Por qué está haciendo, mejor dicho, para qué está haciendo todo eso? Tal vez a veces no lo entendemos, pero son parte de la escuela de Dios. De cierto os digo de que si no muere el grano de trigo, no va a dar fruto. Pueden pasar 40 años y la semilla va a estar encapsulada. Si no rompemos la estructura, no experimentamos el quebranto, nunca vamos a conocer a Dios, nunca vamos a ser dependientes de Dios. ¿Se entiende? Vamos a mantener el orgullo en todo eso y eso hay que romperlo. En algún momento de la vida hay que romperlo para poder explotar, poder crecer, poder ser alguien. Una vez mi pastor de Chacabuco me dijo: ¿sabes qué pasa, mi querido? Dios te sacó del anonimato. Dios te sacó del anonimato, por decirlo así. Resulta que pasaron años. A mí me conocían como el loco en el frigorífico, porque me peleaba con todo el mundo. No me llevaba bien con nadie. Y me quedó grabado el loco. Resulta que un día me encuentro en el banco con una persona de las cuales me decían el loco. Llego, había pasado muchos años. Me siento, esperando que me atendieran en la cajera del banco. Había una persona al lado de mí. Entonces yo la miro al loco y digo: yo lo conozco. Y no quería preguntarle, ¿ves que te da un poco de vergüenza decirlo? Y él me mira. Y era la persona que más me decía el loco. Tal vez siga siendo el loco, qué sé yo, no sé. Entonces, me mira: Darío, ¿cómo estás? Ya que me dijo Darío, me cambió el ánimo. Ya no me dijo loco. ¿Viste? Ya me dijo Darío. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, tantos años. ¿Qué es de tu vida? Y acá todo trabajo en el campo, te voy haciendo cosas. Qué bueno, seguimos las carneadas, sí, dice vos, ¿qué es de tu vida? No, le digo, trabajando, le digo, haciendo cosas, pero tenés mucha pinta, ¿qué trabajar? No, qué pinta, le digo. Le digo, no, tenemos una empresa, mi esposa, un taller, hacemos esto, fabricamos ropa. No, qué bien, dice, qué bueno, dice, qué lindo todo. Dice, y le digo, Dios hace las cosas como Él quiere. Entonces, me dice, pero algo distinto hay. No sé, y nos pusimos a hablar, y le empezó a hablar del Señor. ¿Sí? Una persona que nunca cree en nada, y le empezó a hablar del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis queridos amados, hablar de Jesucristo, llevar los frutos, ¿sí? Lo que el Señor nos enseñó a través de la palabra. ¿Se entiende? Pero quiero decir que ya no me dijo un loco, ya eso ya me gustó. Hola Darío, ¿cómo estás? No sé por qué, la verdad que no lo sé porque hablamos de muchas cosas. Pero bueno, ya eso cambia, ¿se entiende? Entonces, mis amados, hay que morir para llevar frutos. Espero que haya sido de bendición el mensaje, que la palabra de hoy haya sido de bendición. El quebranto, ¿sí? Romper el quebranto, romper esa cosa dura, romper lo que hay ante nosotros para que nosotros podamos llevar frutos, para que podamos crecer, para que podamos avanzar, para que podamos seguir avanzando, tanto en la vida secular como en la vida espiritual. Porque no depende de que sea en la parte espiritual. No puedo decir, no, tengo que crecer en la parte. No. Tenemos que crecer en todos los ámbitos de la vida. ¿Sí? Hay un hermano que me viene contando hace mucho, una persona de lo que viene creciendo en su trabajo. Porque el que está arriba de él está viendo algo distinto en él. Entonces está ascendiendo cada vez más en su trabajo. Pero eso está llevando también que en su vida espiritual, en su vida en el hogar, está siendo bendecido y prosperado. En el buen sentido de la palabra, ¿sí? En todas las áreas. Porque Dios cuando lo hace generalizado. No lo hace en un solo tiempo, lo hace
en todas las áreas. ¿Se entiende? Y eso es lo que tenemos que lograr, morir para llevar frutos. Amén. Tenía otras cosas más, pero bueno, seguimos. Dios los bendiga.